¿Qué es lo que más tenemos en el cuerpo? Células. DNA. DNA. ¿Qué? ADN. El video mencionó que por célula el ADN se puede extender casi 10 metros. 10 metros. 10. 10. Sí. Sí, eso dice. Vuelve. 2 metros decía. 2. 2 metros. 2. 2 decía. 1 metro. Bueno, tienen tarea, pero ¿qué es lo que más tenemos en el cuerpo? ¿Cuánto dice? Un 10 centavos. Sí, 1 metro. ¿Ah? 1 metro. Sí, me equivoqué. Qué diferencia, ¿no? Por 10 metros. 1 metro. Otra pregunta.
¿Y cuántas células tenemos en el cuerpo? Puede ser aproximadamente 300 millones. Creo que 100.000. 30 a 40 son las billones. Muy poquito. 30 a 40 billones. ¿Mm? 30 a 40 billones. Un poquito. Sí, dice. Yo recuerdo, creo que era de 10.000 millones, y los cuales 100.000 eran. Sí, para un petizo está bien eso. Son billones. Para una persona de unos 75 con 70 kilos de peso. A ver por internet cuál fue. ¿28 trillones? Ah, sí. Dice, un hombre adulto promedio tiene alrededor de 36 billones de células en su cuerpo, mientras que 36 billones, no millones, billones. Y una mujer adulta tiene 28 billones aproximadamente. Y de los niños decía eso. Un niño tiene 17 billones. ¿Qué es? 7 millones. 17 billones. Ok. ¿Cuánto es? Como dijo, bueno, aquí me parece que son de 30 a 40 millones de células en un adulto promedio. Y entre. Más que todo por los glóbulos rojos. Son de 25 millones. No, no. Quería para mañana. Me deben 2. Doctor, en la primera pregunta que hizo, me parece que es muy general, porque si le preguntaría qué es lo que tenemos más en el cuerpo químicamente, digamos, o en la bioquímica, sería, no sé, estamos compuestos los seres humanos, pues más del 65% más del agua, oxígeno. Es lo que dice. Eso dice. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Es lo que tenemos. Pensamiento. Primero tiene pensamiento.
una ayuda. ¿Qué es eso? Me contestan mañana, señores y señoritas investigadoras. Será premio de viernes. Sí, átomos. De la cantidad de células, ¿no sería entre, no me acuerdo si era entre 50 o 500 billones ¿De qué? de células? Y 100.000 o 100 millones eran neuronas, algo así escuchaba. Pues me acuerdo. No sé si estoy Pero todo el cuerpo. en todo el cuerpo, si era como 500 billones. ¿Es átomos? No ve. ¿Mm? Átomos. No hay preguntas ahora. Dominan todo.
defender y ese proceso lo llama ribolación del DNA. ¿Y cómo sucede esa ribolación del DNA? ¿La qué? La ribolación del DNA. Estimulación. ¿No? Ribolación del DNA. Simulación. Sumodulación. Sí. Revisa, ¿qué quieres preguntar? La ribolación del DNA es que... Reparación. Sí, o sea, tipo que mencionan que las topoisomerasas y las ligasas van a ir a reparar el DNA cuando hay un daño. ¿Y eso cómo sucede? La reparación. Sí. ¿Qué son las topoisomerasas? Las topoisomerasas, ¿sí?, son enzimas que hacen el control de calidad del DNA. ¿Sí? Se dedican a recorrer el DNA, ¿sí?, y busca defectos del DNA. Cuando existe un defecto en el DNA, entonces las topoisomerasas puede ser topoisomerasa 1 y 2. ¿Sí? Cuando ve, detecta que aquí existe un problema, las topoisomerasas indican el lugar del defecto. ¿Sí? Entonces señalan dónde está el defecto y dice vamos a solucionar el problema. ¿Sí? Cuando es 1, topoisomerasa 1, significa defectos de una sola hebra. Y cuando decimos 2, son defectos que se detectan en 2 hebras. Entonces, controlan de que siempre existan timina con adenina, ¿sí? Siempre controlan que exista citosina con guanina, ¿verdad? Entonces, si por lesiones del DNA, en vez de una adenina, aquí digamos, se ha colocado una guanina, eso ya es defectuoso, ¿verdad? Entonces, la isomerasa lo que hace es cortar esa parte para que exista la reparación del DNA. ¿Comprendido? Y para la reparación del DNA, bueno, esta parte la conocen bien. ¿Qué es lo que han hecho Watson y Crick? Están desnaturalizados. ¿Saben cómo se relaciona la timina con adenina, citosina con guanina? Por los puentes de hidrógeno. ¿Ah? Puentes de hidrógeno y ¿Conocen bien por los puentes de hidrógeno y el esquema que ellos han propuesto? ajá. Puentes de hidrógeno. ¿Por qué hay 2 ligaduras entre timina y adenina? Porque siempre es así. Y 3 puentes entre citosina y guanina. ¿Se ubican bien? Así se descubrió el DNA por Watson y Crick.
¿Saben eso? ¿Sí o no? Pues sí, sabíamos que lo habían descubierto, pero no cómo. No han pasado eso, ¿eh? No les han enseñado. En genética. Watson y Crick, año 1961, inclusive antes, dos investigadores estaban tratando de encontrar la estructura del DNA. ¿Sí? Entonces tuvieron un congreso en Inglaterra. Uno era bacteriólogo y el otro
trabajar físico en Estados Unidos. ¿Sí? Y dijeron, bueno, ¿cuál es la estructura del DNA? Porque el DNA ya se había obtenido antes, pero siempre la curiosidad, es decir, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo es que se asocian las moléculas siempre? Timina con adenina, timina con adenina, o al revés si quieren, adenina con timina, y siempre existe citosina con guanosina, o guanosina con citosina, citosina con guanina. Y esto en todas las especies, ¿sí? 50% de uno, 50% de otro, siempre en esa proporción. No hay más ni menos, todo es exacto. Entonces dijeron, ¿cómo es posible? Aquí tiene que hacer a la timina de esta forma, porque también ellos empezaron de la misma manera. Hemos escrito a la timina como una molécula que tiene esto. ¿Sí? Así hemos conocido la timina, y la citosina la hemos conocido de esa manera. ¿Sí? Y así fue por mucho tiempo. Y dijeron ellos, ¿cómo es posible que sea el DNA tan homogéneo? Y se rompieron la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo puede ser esto? Al físico se le ocurrió decir, bueno, realmente las moléculas son así como estamos viendo, así como estamos escribiendo a la timina o a la citosina. Entonces dijeron, no es así. Y no es así porque ya les dije alguna vez que los electrones se van moviendo, ¿sí? Así conocemos desde el punto de vista académico, pero todo se va moviendo, ¿sí? De pronto el nitrógeno va a estar arriba, va a estar abajo, en cualquier otra posición. Entonces pasaron mucho tiempo sin dormir para ver cuál llegaba primero. Miren, en dos lugares diferentes. Dijeron, nos juntaremos, trabajaremos. Y entonces, ¿cómo era posible hacer una sola fórmula así que conocemos ahora en el ADN? Claro, se le ocurrió de que los electrones se movían y ahora lo tenemos así. Tenemos así a la timina y ahora tenemos así a la citosina. Entonces sí lograron descubrir de que solamente hay oportunidad de dos ligaduras entre timina y adenina, por eso escribo de esa manera, y tres puentes de hidrógeno entre citosina y guanina, por eso escribo de esta forma. ¿Sí? Entonces fue la genialidad de que ellos se dedicaron a trabajar todo el tiempo para hacer la fórmula del DNA, que es la que ya conocen, seguramente les han mostrado, han hecho maquetas, han hecho varias cosas. ¿Sí? Y es la única forma en que el DNA tenía esa característica. ¿De acuerdo? Entonces ya puede imaginarse cómo se rompieron la cabeza. Porque dijeron, bueno, ¿qué tal si ponemos timina con timina? Si fuera timina con timina, esto ya no sería homogéneo. Digamos aquí, este sería más flaquito. ¿Sí? Más flaquito. Entonces no era así el DNA. O al revés, si ponían ahí dos bases grandes, la adenina con la guanina, digamos guanina y aquí tenía adenina, ya era muy grandota, entonces unas chiquitas y otras grandes. Y eso no encontraron nunca. Siempre encontraron de que eran completamente
el DNA completamente uniforme en cada una de sus cadenas. Entonces fue esa genialidad que dijo, en fin, pero es que las fórmulas no son estáticas, son dinámicas y siempre se van moviendo los electrones, más o menos parecido a lo que hemos estudiado en citocromos, en la hemoglobina, ¿de acuerdo? Que dijimos que depende mucho el color del movimiento de los electrones, y eso da la característica de los citocromos. Entonces lo mismo, aplicaron aquí eso y llegaron al éxito, y por eso los dos tuvieron premio Nobel por haber descubierto la estructura del DNA. ¿Han aprendido esto? Copien entonces. Doctor, hoy en día podemos verlo así no sé, al microscopio, así como este doble hélice. ¿Cómo? Podemos verlo hoy en día al microscopio así, al ADN doble hélice. ¿En microscopio? No, solamente hay conglomerados nomás. Solamente conglomerados. Esto requiere de difracción de rayos X, porque no van a ver así ni con microscopio electrónico. Entonces tiene que haber difracción de rayos X que vaya, que pegue a cada uno de los átomos, ¿sí? Y eso permite sacar radiografía, y entonces se tiene la estructura de cada uno de estos, ¿sí? Entonces, para que vean que en esa época no tenían, pero imagínense el esfuerzo que han hecho estos investigadores para encontrar todo esto, ¿sí? Entonces sí se ve así tal como está, con esa. Entonces sí se puede ver entonces el ADN con doble hélice. Sí, solamente así se puede ver. Y hemos hablado de esto, por ejemplo, ¿no se acuerdan? ¿Quién era? Pauling. Hemos hablado 2 veces de Linus Pauling, y hay un instituto ahí, se llama Instituto Linus Pauling, en Estados Unidos. Era un bioquímico que por primera vez sacó las radiografías del DNA
o digo de las proteínas. ¿Se acuerdan de eso? No sé. Entonces, utilizando difracción de rayos X, se cristaliza la molécula y se toma una radiografía de los rayos X, o digo de las proteínas. Y eso me permitió hablarles a ustedes en el tema ese de por qué mucha gente cree en fantasmas y hemos hablado de la resonancia magnética. ¿Sí? Esa vez hablé de eso, de las proteínas, y Linus Pauling, por eso tuvo 2 premios Nobel, y volvió a hablar de lo mismo y han vuelto a estudiar en vitamina C. Entonces, con la tecnología de Linus Pauling, el físico, entonces Crick fue el que detectó esta parte de la molécula. ¿Sí? Y además fueron genios, ¿por qué? Porque dijeron que las moléculas son antiparalelas. ¿Se ubican eso? Que va de 5' a 3' y 3' a 5'. Entonces una va así y la otra es antiparalela al revés. Y eso se debe a la numeración de la ribosa. Entonces, son hechos por alumnos de otros años, de ustedes también. Entonces le han puesto ahí las bases grandes con una base chiquita, una base grande con una chiquita, y le han puesto cuáles son. Entonces están hechos con mucho arte, y el otro lo hizo así con perlitas, ¿sí? Haciendo las formulitas, la pequeñita y la grande, pequeña con grande. Y entonces, así comenzaron pues a hacer el Watson y Crick, lo que estamos viendo en la pizarra, ¿sí? Ahí tienen 3 ligaduras y 2 ligaduras, 3 ligaduras y 2 ligaduras. ¿Preguntas? Acerquen un poco eso. Doctor, una duda. ¿Y el ARN cómo fue descubierto? RNA, igual, de la misma manera. Entonces, lo que fueron, y ya vamos a hablar mucho de eso después, pero encontraron de que en los núcleos no solamente había DNA, como moléculas grandes, polímeros, digamos, grandes. Entonces empezaron a ver poquito a poco y descubrieron de la misma manera que había unas moléculas pequeñitas, sueltitas, que estaban en el núcleo, pero también estaban en el citosol. Pero eso vamos a ver nosotros poquito a poco. ¿Sí? Vamos a ver qué es el RNA mensajero, cómo se ha descubierto el RNA de transferencia, RNA de ribosomas, y hay muchas clases de RNA, pero poco a poco. Ya estamos prontitos a acabar la materia. ¿Cuándo tienen examen parcial? Cuarto parcial. De octubre. Estamos casi a un mes de terminar la materia. Ya se van a liberar de mí.
van a decir por fin. Otra pregunta. Linus Pauling fue un genio, ¿no? Porque por primera vez hizo la radiografía de proteínas. Miren, con esa misma tecnología hicieron la radiografía del DNA. ¿Sí? Y eso, con la física y el desarrollo, ahora ustedes van a utilizar la resonancia magnética. ¿Sí? Van a usar. Yo estaba en esa clase. Entonces, la resonancia magnética de los enlaces de proteínas, ¿sí? Entonces produce un eco. Dice resonancia magnética. ¿Sí? Entonces con eso se inventó en física, los inventores, los que detectaban, los que han hecho los aparatos para medir la resonancia magnética de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque cada uno, de acuerdo al tamaño, la cantidad de células que tienen, en fin, resonamos en forma diferente. ¿Sí? Entonces, de ahí se puede sacar ya por computadora esa resonancia, se pueden sacar radiografías. Por eso ahora, por ejemplo, a diferencia de la radiografía de los rayos X, que solamente da una imagen, digamos, de cerebro y no más, se inventa la tomografía axial, computarizada. Entonces se enfoca al cerebro y el cerebro se lo puede ir cortando así, en imágenes, y después se integra todo por computadora y salen las radiografías. ¿Qué es lo que permite hacer eso? Permite hacer unas lindas radiografías del cerebro y ver ahí qué lesiones puede tener tu cerebro. Pero ahora no se hace solamente para el cerebro. Si tienen patología de intestino, entonces se hace lo mismo y se ve el intestino y se ve dónde hay fallas del intestino. Si quieren para el estómago, también la tomografía axial computarizada se hace de la misma manera. Entonces, todo el cuerpo, con base a la resonancia magnética, logra la tomografía axial computarizada. Por eso hay harto en todo el mundo. ¿Sí? Pero después de ahí, en vez de utilizar rayos X, que son peligrosos también los rayos X, entonces dijeron, bueno, utilizaremos a Pauling, utilizaremos la resonancia magnética de las proteínas. Entonces ahora se hace de todos los órganos también, se hace de cerebro y prácticamente el cerebro resuena y se hace la radiografía del ruido que hacen o del electromagnetismo que tienen las proteínas del cerebro y se dibujan bien los cerebros. No sé si han visto radiografías, varios cerebros así, y se va cortando cada vez más chiquito. En vez de 1 milímetro, va cortando ahí 10 veces menos que 1 milímetro, se va cortando, y sacando radiografías. Luego se integra en una computadora todo aquello y sale el cerebro. Entonces ahí pueden descubrir la lesión como si fuera la cabeza de un alfiler para ver qué es lo que le está pasando a una persona. Dónde ha tenido hemorragia, dónde ha tenido un trombo, dónde tiene tumor, y entonces esa es la evolución de la medicina y la evolución de la física con base a todos los descubrimientos en bioquímica. ¿Sí? Y eso van a utilizar ustedes. Y si no son para ustedes, es para su familia. Y si no es para su familia, es para sus pacientes. Cuando vean algún problema neurológico, piensen que está en el cerebro, ya no van a hacer radiografía simple de rayos X. A no ser que sean fracturas que se puede ver ahí por radiografía con rayos X. Entonces, dirán, haremos esto con tomografía axial computarizada. Y si quieren más finito todavía, harán resonancia magnética.
¿sí? Entonces, esa resonancia magnética, miren, a lo que se ha llegado a descubrir, a sacar ahora radiografías de las moléculas, algo insospechado en mucho tiempo. Bueno, y con esto les digo de que realmente vemos el desarrollo que hay en otros países que fabrican estos aparatos, los físicos que inventan todo esto, y ya nos podemos dar cuenta el nivel de evolución que tenemos nosotros, ¿no? ¿Podemos competir con estas cosas? No fabricamos ni un equipo de rayos X en Bolivia. Miren lo que nos falta. Entonces nos falta realmente muchísimo y es una envidia ver cómo nos venden los aparatos. Entonces, a fin de cuentas, todos los inventores se han juntado y hacen equipos desde rayos X, tomógrafos y resonancia magnética y vale muchísimo dinero, ¿no? Entonces los médicos pedimos resonancia magnética, sí, muy bien pedir, pero ¿dónde le vamos a hacer? ¿Quién tiene resonador magnético? Hay aquí algunos empresarios que han invertido en comprar, pero miren, ¿dónde se va el dinero? ¿Dónde se va? A los fabricantes. Pero esos fabricantes son genios, tienen inventores. Entonces, para eso se investiga y para eso quieren ser genios en el mundo, porque al fin de cuentas eso les significa dinero, ¿sí? Entonces espero de que tengan ustedes ese tipo de inquietudes y puedan pertenecer algún día a estos grandes equipos de investigación, a los inventores de todo lo que estamos estudiando ahora. Por eso les digo, bioquímica es lo más profundo que podemos tener y es lo único que nos da la evolución de la medicina, ¿sí? No hay otra materia. Por eso, cuando me preguntaron resveratrol, bueno, ayer les he hablado, ¿cuántos eran? 3, creo. No les van a contar, no les van a decir porque voy a preguntar en el examen. ¿De acuerdo? Investiguen. Seguimos mañana. ¿Qué es lo que